Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestra lección de escuela sabática del día domingo. Hoy hablamos de Nimrod y Nínive, que son representantes de la autosuficiencia humana buscando ir en contra de Dios. El versículo bíblico que tenemos para hoy está en Génesis capítulo 10, 8 a 9. Elegí estos dos que dice: Ecús engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Delante, que la lección nos explica, significa en contra. ¿Okay? Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Bueno, lo que entendemos en la lección de hoy es que siempre hubo la preocupación de Dios de tener su pueblo que era testigo de su existencia. Pero lo que más me marcó en la lección de hoy fue, que siempre nos olvidamos de este detalle, que el jardín del Edén siguió en la tierra hasta el diluvio. O sea que las personas, Adán y Eva y sus hijos, y los que seguían a Dios, podían ir hasta la entrada del jardín de Edén y contemplar de alguna manera la existencia de esta conexión directa con Dios. Mismo si ellos no podían más entrar ni coger del fruto del árbol de la vida, tenían ahí un acceso a algo visible de las historias que contaba Adán. Porque imagínate que en estos entonces la transmisión de la fe se hacía de forma oral. Pero imagina que Adán podía contar la historia delante del jardín de Edén. Ahora, yo no sé cómo el Espíritu de Profecía habla también de ángeles que estaban delante de la puerta para impedir que los seres humanos caídos pudieran entrar. Yo no sé cómo estos ángeles eran visibles o de qué forma se presentaba la entrada del jardín de Edén. Pero imagino muy impactante Adán contando la historia de su caída, de su submisión, el diálogo que ha tenido con Dios, lo que Dios le comunicó delante de la entrada del jardín de Edén. Esto me hace pensar también que mismo si hoy hubiéramos aquí tenido en nuestra tierra, no sé, en un país cualquiera del mundo, el despacho celeste, donde pudiéramos ver las puertas de la entrada del cielo, esto tampoco cambiaría la historia de la humanidad. No habría una conversión masiva de personas porque hay un despacho de Dios en la tierra. El ser humano, mismo delante de la más clara revelación del poder divino, es capaz de alejarse, de rebelarse, de buscar su autosuficiencia. Entonces, aquí comenta la lección: nuestros primeros padres confiaron en que el rey legítimo les proveería un camino de regreso al jardín y llevaron sacrificios a la entrada del Edén en fiel anticipación de la redención que Dios ofreció desde el principio al mundo caído. Qué cosa magnífica, ir y hacer el sacrificio delante de la entrada. No tenían templo todavía, pero ya tenía ahí de alguna forma un altar delante de la entrada del jardín de Edén. Pero la lección nos comenta también de ¿quién fue Nimrod? Que para que lo sepamos bien. Era bisnieto de Noé. Era hijo de Cus, nieto de Cam, ¿no? Y fue, de alguna forma, según lo que hemos leído ahí en Génesis 10, el primer grande gobernante, porque fundó las ciudades de Babel, Erech, Akkad y Calne, en la zona de Simnar, y también a Nínive en Asiria. O sea, es una persona que tuvo un impacto muy grande entre aquellos que no querían seguir más a Dios y querían tener su propia nación. Además, su nombre significa, que es Marad, significa rebelarse. Nimrod significa rebelarse, ir en contra de Dios. Entonces, ¿qué representa este Nimrod? Representa autosuficiencia humana sin Dios. Significa también idolatría, porque cuando tú sacas a Dios, nosotros tenemos una parte en nosotros que necesita idolatrar. No sé si este verbo existe en español, pero tenemos que idolatrar.
tenemos que adorar. Entonces, si tú no adoras, tú vas a idolatrar, porque tú necesitas de algo espiritual. Si no pones ahí a Dios, va a idolatrar cosas, personas, naturaleza, no sé qué otra cosa, para poder rellenar este corazón vacío. Solo que esta idolatría no sirve, no da sentido. Y las personas están siempre buscando nuevas cosas, ¿no? Entonces, Nimrod significa este poder político que también mezcló una especie de creación de nuevos dioses para las personas. Entonces, es también el símbolo de una tentativa de reemplazo del reino de Dios en la tierra. A pesar que con el jardín de Edén, a pesar con todos los descendientes de Noé y todo, había una presencia fuerte de personas que creían en Dios, pero cada vez menos numerosas y cada vez más grande los que buscaban su autosuficiencia. Y lo que empezó Nimrod siguió durante años representando no solamente una autosuficiencia, pero también la creación de un gobierno de estructuras políticos militares que iba en contra a Dios de forma organizada y sistemática. Por eso también vamos a ver en la lección de esta semana que Dios organiza a su pueblo también a través del llamamiento de Abraham. Tú vas a tener el pueblo de Dios y claro la representación babilónica del pueblo del enemigo que lucha contra los principios y valores de Dios. O sea, lo que vemos hoy en nuestras vidas está así desde el inicio. El conflicto en el bien y el mal no ha cambiado, sigue igual. Cambiaron los tiempos, culturas, lenguas, zonas del mundo, pero seguimos en la misma lucha espiritual. Tú y yo somos invitados a ser parte del pueblo de Dios. Espero que puedas contestar y seguir haciendo parte de este pueblo que marcha hasta la Canaán celestial. Veremos más detalles de este conflicto entre las naciones a partir de mañana también. Hasta pronto.